El tema de esta mañana, posiblemente no nos va a dar tiempo, es un tema un poquito, no complejo, pero es fundamental en nuestra vida. Y se llama redimidos de la maldición de la ley. Esta es una expresión que se encuentra en Gálatas capítulo 3 y tiene varios elementos que vamos a explicar esta mañana. Voy a tratar de ir bastante despacio. Aquí hay un tema que es fundamental. Cuando estudiamos un tema como este, lo primero es conocer lo que la palabra de Dios dice. Lo segundo, que es fundamental, es entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y tercero, es creer. O sea que ese es el orden que va. Primero conozco algo, lo entiendo y entonces lo creo. Y cuando lo creo, lógicamente va a traer una bendición a mi vida, porque se va a hacer parte de la realidad de Dios en mi corazón. El tema de redimidos, vamos a explicar la palabra redimidos. Vamos a hablar un poquito de la maldición de la ley y vamos a hablar de una promesa que esto conlleva también. Vamos a leer los versículos 13 y 14 en el capítulo 3 del libro de Gálatas. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ese es el aporte que vamos a estudiar y la vamos a dividir en varios elementos. Primero, quiero que noten que tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 14 habla que el vehículo, el medio como nos llega a esto, es a través de Cristo. Por eso dice que Cristo nos redimió en la maldición de la ley, y dice que en Cristo la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. O sea que esto es totalmente cristocéntrico. O sea, es obra de Cristo en la cruz del Calvario que trae un beneficio directo a nuestra vida. Lo primero que dice es que Cristo nos redimió. La palabra redimió, en primer lugar, quiero que noten el tiempo verbal. Está en pasado, en algo que ya fue hecho. Dice: Cristo nos redimió. No dice que nos redimirá o que nos va a redimir, sino es tiempo pasado. Eso significa que es algo que fue hecho en la cruz del Calvario y que no importa la época en que nosotros vivamos, después de ese momento, ya van 2000 años, esto sigue siendo una verdad para nuestra vida. Recuérdense que lo que Jesús hizo en la cruz tiene beneficios a la vida del creyente para la eternidad. O sea, aquí dice nos redimió. Pero la palabra redimir es una palabra que tiene varias connotaciones. Eso es muy importante. Es una palabra griega que se llama exagorazo. Y vamos a explicar varias cosas de lo que significa redimió. Solo me voy a detener un momentito en redimió. Lo primero, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación. Eso significa redimir, librar a alguien de algo, de las consecuencias de algo. Lo redimió y lógicamente ahí entra redimió del pecado. Y eso lo vamos a explicar porque vamos a decir cómo es que se dio ese proceso de redimió. En Gálatas capítulo 4, verso 7, dice que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también somos herederos por medio de Cristo. O sea, al redimirnos prácticamente del pecado, ya no somos esclavos de él, sino nos hemos convertido en hijos de Dios. O sea, el ser redimido conlleva una consecuencia que es ser hechos hijos. Recuérdense que la palabra dice en primera de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos hechos hijos de Dios. Por eso dice: el mundo no los conoce. O sea que el redimirnos tiene como primer consecuencia ser librados de la muerte y del pecado, y lógicamente conlleva la bendición de ser hechos hijos de Dios. El otro tema de la redención es que significa libertad.
Alguien que es redimido consigue la libertad o la saca de una situación difícil por medio del pago de un precio. Eso es bien importante. Por eso se habla, usted tal vez ha oído cuando la gente dice redimió la deuda o redención de penas en el caso de personas que están condenadas. O sea, la palabra redimir significa darle libertad a alguien por medio de un pago de un precio. Y en este caso, cuando dice que Cristo nos redimió, lógicamente el pago fue su muerte en la cruz del Calvario. Eso trae libertad a nuestra vida. Esa es la segunda acepción. Y hay algo que es bien interesante. En Éxodo capítulo 6, verso 6, la palabra dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando nosotros vemos a la historia de Israel, ellos eran esclavos en Egipto. Lo que dice la palabra en Éxodo es que Dios, con brazo fuerte, los redimió de la esclavitud de Egipto y los liberó. O sea, los hizo su pueblo y los sacó de ahí. Entonces, ese es el otro sentido que tiene la palabra redimió. O sea, tiene el pago de una deuda, ser librado de algo, pero también conlleva ser liberado a través del pago de un precio. Otra connotación es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Dice en 1 Corintios 7:22: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Y aquí déjenme explicarle lo que significa la palabra griega exagorazo, que es lo que se traduce como redimió. Esta palabra era utilizada, usted sabe que en la época en que fue escrito esto, habían esclavos. Y los esclavos podían redimirse después de cierto tiempo y podían incluso redimir a su familia. Pero tenía que haber el pago de un precio. Y exagorazo significaba en el griego comprar a un esclavo para libertarlo y no volverle a nunca más volver a ser esclavo. Y ese es el significado cuando dice que Cristo nos redimió. Nos redimió significa librar de una obligación, significa dar libertad y significa rescatar o sacar de la esclavitud. Entonces, todas esas son las acepciones cuando dice que Cristo nos redimió. Ahora, volvamos al capítulo 3 de Gálatas, al verso 13. Dice, nos redimió, y aquí utiliza una expresión que vamos a explicar ahorita. Y es redimió de la maldición de la ley. O sea, aplicando todo lo que hemos hablado, nos libró, nos dio libertad y nos rescató de la maldición de la ley. Por eso vuelvo a leer: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, todo esto conlleva un pago de un precio. Por eso dice que hay un pago para poder redimir. En este caso, el capítulo 13, el capítulo 3, verso 13, dice que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, el que se hizo maldición a sí mismo fue Jesús en esa cruz. ¿Para qué? Para redimirnos de la maldición de la ley. Vamos entendiendo cómo va hilvanando el versículo. Por eso le digo, tiene muchos elementos. Cristo nos redimió a la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aquí hace un llamado al versículo entre paréntesis. Dice que está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Esta era una costumbre judía. Cuando mataban a alguien que había sido maldecido por cualquier circunstancia, acostumbraban colgarlo de un madero durante un tiempo en el día, antes que se pusiera el sol, y después lo recogían y los enterraban o hacían cualquier cosa,
pero era una costumbre exhibir a alguien en un madero como forma de expresión de que había sido maldito de Dios. Esa era una costumbre judía. Y oiga cómo son las cosas interesantes. La muerte por crucifixión era ser colgado vivo en un madero. Sin embargo, esta muerte no llegó a Palestina, o sea, no era de origen judío, sino era una muerte originada en Germania, que era otra de las partes del Imperio Romano, y ellos lo trajeron a Palestina casi más de 100 años antes de la muerte de Jesús. Era una costumbre de matar a la gente colgándola de un madero. Eso no era original de ahí, pero viene a coincidir lo que significaba para los judíos la muerte en el madero. Y la costumbre, como los judíos no podían permitir que alguien que había sido colgado en un madero lo dejaran ahí en la noche, porque para ellos eso era una maldición. O sea, lo colgaban ahí para exhibirlo, pero después lo sacaban y antes que pusiera la noche tenían que quitarlo de ahí. ¿Qué sucedió el día de la crucifixión? Habían acostumbrado los romanos que cuando estaba cayendo la noche y había alguien que estaba colgado en un madero y estaba vivo todavía, le quebraban las piernas como una manera de acelerar su muerte, o simplemente le metían un lanzazo en el corazón. Esa era la forma como se aseguraban que cuando lo bajaban del madero ya estaba muerto. Fíjense todos los elementos que entran en eso. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando crucificaron a Jesús, los otros dos que estaban con él les quebraron las piernas, pero había una profecía que decía que al Señor no le iban a quebrar ningún hueso. Entonces lo que hicieron fue meterle una lanza. Eso lo describen los evangelios, solo para asegurarse que estaba muerto, y salió agua y sangre. Usted ya conoce la historia de eso. Pero en ese momento que él estaba puesto en ese madero, él estaba haciéndose a sí mismo maldición. ¿Para qué? Para redimirnos, para librarnos, para pagar el precio y para sacarnos a nosotros de la maldición de la ley. Estamos entendiendo. Mire, son dos líneas, pero mire todo lo que lleva esto atrás. Cristo nos redimió, es algo ya hecho, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, él estaba cumpliendo una profecía que estaba dada de antes, y lo estaba haciendo a través de haber sido muerto de esa manera. Pero esto traía un significado delante de Dios, que era nuestra redención. O sea, cuando digamos que somos redimidos, por supuesto, redimidos del pecado, de la iniquidad, y hay muchas cosas, pero todo empalma dentro del tema de la maldición de la ley. Por eso me voy a detener a explicar qué era la maldición de la ley y cuáles eran los elementos más importantes de esa maldición. Porque al decir que nos redimió, vamos a mantener en mente que pagó el precio, que nos libertó, que nos sacó de ahí, etc. Todos los significados que tiene la palabra redimir. Ahora, veamos un poquito de esto. La maldición de la ley la encontramos en Deuteronomio capítulo 28 y vino de la siguiente manera. Israel estaba siendo preparado para entrar a poseer la tierra prometida. Usted ya conoce la historia bíblica. Y en Deuteronomio 28 se da una situación muy interesante. Había dos montes en la región donde estaba Israel acampado. Un monte era muy verde y frondoso, y el otro monte era totalmente desértico y seco. Entonces viene Moisés y manda que todo el pueblo se ponga en un valle entre ambos montes, y manda a unos sacerdotes a un monte y otros sacerdotes al otro, y le empiezan a decir a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios te dice esto: si tú guardas atentamente mi palabra
y la hicieres, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Así empieza Deuteronomio 28. Y los sacerdotes que estaban en la montaña, que era una montaña frondosa con árboles y todo, empiezan a hablar de las bendiciones de Dios. Bendito serás tú en el camino, en tu casa, tu arteza de amenazar, tus hijos, tu ganado, quitará de ti las enfermedades, todo lo bueno de la bendición, si guardares atentamente la palabra de Jehová tu Dios. Ese era el lado de las bendiciones. Pero inmediatamente los sacerdotes del otro lado de la montaña, que era seca y árida, le dicen también: pero acontecerá que si tú no obedecieras la palabra de Jehová tu Dios para guardarla y hacer todo lo que en ella está escrito, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y por eso se llama la maldición de la ley. Y las maldiciones tienen que ver con enfermedad, tienen que ver con pobreza, con escasez, con fracaso, con dolor. O sea, todo lo malo viene derivado de las maldiciones de la ley. Ahora, aquí hay un tema. Israel, como nación de Dios, que estaba bajo la ley, tenía una obligación directa y sabía: si ellos eran obedientes a Dios, venía bendición. Y si eran desobedientes, venía maldición. Cuando nosotros estudiamos Deuteronomio 28, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos que esas maldiciones se cumplieron una y otra vez, siempre que Israel se apartaba de las cosas de Dios. O sea, ya estaba decretado: si tú te apegas a la palabra, te voy a bendecir, y si tú no quieres cumplir, va a venir toda la maldición sobre ti. Y eso era una cosa repetitiva en la vida de Israel. Cuando llegamos nosotros, los gentiles, o sea, los que no éramos del pueblo de Israel, lógicamente el gentil no vivía bajo la ley, y eso significaba que era desobediente a la ley automáticamente. Entonces, prácticamente el gentil estaba bajo la maldición de la ley de forma directa. O sea, ¿por qué? Porque no era obediente a Dios ni conocía los mandamientos de Dios. Entonces, cuando dice que Cristo nos redimió de esa maldición, es que al venir a Cristo, prácticamente Él pagó el precio de toda esa maldición sobre nuestra vida. ¿Me entienden por qué está escrito de esta manera? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho Él mismo maldición cuando fue colgado en ese madero. Ahora sí entendemos el versículo. Tiene muchos elementos. Ahora, esa maldición tenía una serie de elementos que originaban maldiciones sobre la vida del hombre. Y vamos a ver algunos casos, amarrándolos con algunas escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que entendamos que trae maldición a un pueblo que no obedece la palabra de Dios. El primer tema, y le va a parecer tremendo, es la idolatría. La idolatría, y aquí viene otro elemento que es la santería. Ambos elementos están maldecidos en la Biblia, y ambos elementos traen maldición a cualquier persona que lo practique. Déjenme leerle eso. Éxodo capítulo 20, verso 5. Recuerden que la maldición dice: si tú no guardares la palabra, vendrán sobre ti esas maldiciones. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, hablando de ídolos, hablando de imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, uno de los elementos más fuertes que desatan maldición en un pueblo es la idolatría. Imagínense qué tremendo el alcance de eso. Es uno de los pecados más repetitivos en toda la palabra que Dios aborrece. Y fue lo primero que fue a hacer Israel cuando se hizo ídolos y los empezaron a adorar. Y eso vemos
que ha seguido en todas las religiones paganas. Los mayas eran adoradores ¿cómo se llama?, de tigres y de otras figuras que hacían de dioses. Los egipcios igual. O sea, es como una media en todas las religiones paganas la existencia de figuras que adoran. Y ya sabe usted cómo nos ha llegado eso hasta el día de hoy. En Deuteronomio 27:15, oiga este versículo, Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, y oiga esta palabra, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Vemos, hay una maldición específica al tema de la idolatría. Hacer una imagen de escultura o de fundición es una abominación a Dios, y más si la gente se inclina y las honra. Fíjense cómo está claro en la palabra. Y le digo, es interesante porque no son interpretaciones de la palabra. No, estos son lecturas textuales de lo que el Señor dejó establecido en la ley. Y claro, cualquier pueblo, cualquier persona que se hace esculturas o imágenes y que se inclina ante ellas y las honra, ¿qué es lo que está desatando? Está desatando maldición sobre él hasta la cuarta generación. Ya se puede imaginar el alcance que tiene esto, y esa es parte del por qué viene la maldición de la ley sobre una persona. Ahora, otra cosa que Dios abomina, esas son las principales, es la brujería y el satanismo. O sea, todo lo que tiene que ver con brujería y satanismo es aberración para Dios. Le leo Deuteronomio 18, del verso 10 al 13. Póngale atención a la lectura. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, todo esto es la gente con sus horóscopos, con su lectura en cartas, de la mano. Todo eso es hechicería. Así lo considera la palabra de Dios. Usted lo está leyendo claramente. Había una costumbre que era aberración en la palabra, en la época en que Dios dio esta palabra a Israel. Y era que la gente creía que si muchas veces pasaba a sus hijos, especialmente los bebés, los pasaba por fuego, era una parte de un culto, los iban a bendecir los dioses. Y para Dios esto era abominación. Ofrecer un hijo a un culto de esa naturaleza, para Dios era maldición sobre el que lo practicaba también. Igual que toda forma de adivinación, de agorero, de hechicero, e incluso consulta de los muertos. Maldice los medios de una manera directa también. Y cuando habla de sortílegos, es como el que echa suerte sobre alguien para decirle su futuro. Todo esto está maldecido por Dios de una manera directa. Dice el verso 12, dice el 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, todas las abominaciones para Dios, todo lo que Dios maldice. Y dice el verso 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones delante de ti. El área donde llegó a vivir Israel, usted sabe que ellos conquistaron más de 26 reyes que habitaban en esa región. Todos tenían de una u otra forma todas esas costumbres. O sea, la idolatría, la hechicería, la consulta de los muertos, la búsqueda de encantadores, de adivinos, de magos, de agoreros. Eran costumbres. Y fíjese la advertencia de Dios. Dice la palabra: por estas cosas
día de hoy igual. Y fíjense que hay una cosa en el libro de Romanos, en el capítulo 1, muy interesante. Parte de la consecuencia a la humanidad de vivir todas estas abominaciones a Dios es el homosexualismo. O sea, ahí dice de una vez que por eso Dios nos entregó a ese tipo de prácticas de hombre con hombre, mujer con mujer. Ahí está claro en Romanos capítulo 1. Era parte de la misma maldición de la ley, todo este tipo de situaciones. Y por eso es que en la palabra está claramente penalizado ese tipo de actividades o situaciones. Y habían pueblos que lo hacían ya de forma normal, como está pasando el día de hoy, lamentablemente. Ahora, el tercer grupo de elementos, ya vimos, el primero era la idolatría y la adoración de ídolos, el segundo es la brujería, el satanismo, el adivino, la hechicería, todo este tipo de cuestiones. La tercera es la desobediencia a la misma palabra y cualquier tipo de maldad. Leo Efesios capítulo 2, verso 2. Dice que en estas cosas andábamos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya sabe a quién se refiere. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cualquier tipo de desobediencia hacia la palabra, lo que iba a generar era la maldición de la ley. Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Y está vigente la maldición de la ley hoy? Y la respuesta es rotundamente sí. ¿Por qué? Porque hay una revelación de Dios, qué es lo que Él abomina y qué es lo que Él prohíbe. Y cualquier persona que viva bajo la línea de contradecir esto, lógicamente sigue desatando maldición sobre su vida. Aquí voy a decir algo que es muy duro, hermano, pero muchas veces hay países que en su misma forma de proceder, su misma sociedad y todo esto, lo que están desatando es maldición sobre ellos mismos. Fíjense que hay una ventana, no me acuerdo ahorita exacto, 10:40, algo así es la ventana. Se refiere prácticamente a una franja a nivel del mundo, donde están los países que tienen más problemas de maldición. Y fíjense que el continente más destruido de guerras, de enfermedades, ahora resaltó el ébola otra vez y todo esto, ¿dónde ha nacido? Ha nacido en el continente africano. Y se ha trasladado mucha de esa cultura a países como Brasil y especialmente como Haití. Y vemos economías hechas pedazos, con un montón de problemas sociales, un montón de situaciones que cuando usted las estudia teológicamente hablando, desde el punto de vista cuáles son las aberraciones sociales, lo va a conectar con la maldición de la ley. Dice que eso es muy interesante. Yo oí a alguien decir que eso no era así, que eso era que querían fanatizar esto. No, es simplemente lo que dice la palabra de Dios. O sea, un pueblo que vive en completa idolatría, donde hay hechicería. Recuérdese, países como Haití son especialmente países de hechicería. Y mire usted, pobres, pero les llueve de todo. Si no hay terremoto, hay huracán. Si no hay pobreza, revolución. Y si nos vamos a muchos de los países africanos, están bajo todo ese nivel. Y es donde se han originado muchas de las cosas que han venido a América, ciertos países que están bajo esa maldición. Le digo, es terrible esto, hermano. Es terrible porque la maldición de la ley es algo que está sobre la vida de la persona, que muchas veces ni siquiera conoce al Dios vivo. Ahora, veamos otro elemento de esto, la desobediencia y la maldad. Y hay otro tema entre las maldiciones que es fundamental. Y a usted me va a decir si estamos viviendo esto o no. Y es el tema de no honrar a los padres. Oiga esto, eso trae una maldición que usted no tiene imagina el tamaño que la palabra dice. Y le leo Deuteronomio 27:16. Se cuenta cómo todo viene conectado con la misma palabra dentro de los mismos
mismos libros de Deuteronomio y algunos otros. Oiga, Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras sociedades hoy, hermano? Tenemos una falta de valores, una pérdida de respeto a los ancianos, una pérdida de respeto a los padres, una cosa terrible que está creciendo. Además está creciendo. Y le digo, veámoslo un momentito bajo la perspectiva de nuestra misma nación. Hay idolatría, santería, adivinación, hay consulta de muertos, hay construcción de imágenes, hay todo esto. No hay. Fíjense todo lo que tenemos acá. Y cuando van a sacar y a desenterrar religiones ancestrales, lo que están trayendo las maldiciones que ya estaban sobre esta tierra desde antes, por la idolatría, la adoración de ídolos, de dioses ancestrales, etc. Hay un choque muy fuerte entre el tema cultural, histórico, y el tema teológico. ¿Por qué? Porque el tema cultural lo ve como algo inocente, como algo que hay que guardar nuestra identidad, como algo que va por el lado de que esas eran nuestras costumbres y hay que salvaguardarlas, etc. Mientras que el lado teológico mira claramente que son simplemente prácticas ancestrales paganas. Así de sencillo como lo oímos. Y ahí es donde está el choque de estos dos elementos. Y por eso la misma sociedad se divide, porque dicen, no, es que el cristianismo destruye la parte cultural. Yo he visto ciudades aquí en este país, hay un caso muy sonado en Sololá, que es muy claro por ese choque cultural con el tema propiamente de lo que es el cristianismo, por ese tipo de elementos. Y pregunto, tenemos agoreros, tenemos adivinación, hechicería, encantadores, tenemos esto en nuestro país. Es otro elemento, otra corriente más. Pregunto, ¿hay desobediencia a todas las cosas de Dios? Y el último, ¿cómo está nuestra sociedad respecto al principio de honrarás padre y madre? Fíjense que la palabra dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Entonces, vemos el paquete. Esto era lo que generaba especialmente el tema de la maldición de la ley. Ahora, volvamos a donde estamos. Dice que Cristo nos redimió. Ya entendimos que redimir es librar, es dar libertad, es rescatar a alguien de la esclavitud. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, en ese madero donde fue colgado, como dice la palabra, Cristo nos estaba redimiendo, libertando, nos estaba sacando, nos estaba pagando la deuda que por desobediencia y por trasfondo éramos prácticamente parte de los que están bajo la maldición de la ley. ¿Entendemos ahora el versículo? Mire, un versículo tan chiquito, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ya entendimos por qué colgado en un madero, ya entendimos qué es redimió, ya entendimos qué es la maldición de la ley. ¿Me entiende? Por eso yo le decía al principio del mensaje esta mañana, para poder nosotros realmente ser bendecidos, primero necesitamos conocer la palabra, porque lamentablemente hay cristianos que usted le pregunta qué significa esto y no sabe. ¿Viste qué es eso que nos redimió Cristo, la maldición de la ley? Saber. Bueno, sí, nos redimió pues del pecado y Él murió en la cruz. Saben lo general, pero no saben ni entienden la profundización que tiene este tema en esto, ni siquiera cuáles son las maldiciones de la ley. Y aquí hay un tema que es muy interesante. El enemigo va a actuar bajo la ignorancia del cristiano. Oigan lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque el cristiano que no entiende o
o que no cree esta verdad va a aceptar cualquier cosa y desgracia que le venga como que viniera de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Es que nos redimió. Eso significa nos compró, nos libertó, nos sacó, pagó el precio. Usted no tiene que pagar el precio de lo que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si no sabemos ni siquiera qué es, prácticamente el enemigo puede hacer lo que quiera con la vida de cualquiera. ¿Me entiende el punto de esto? Por eso hay una parte de la parábola del sembrador donde el Señor dice que la tierra recibió, pero que vinieron inmediatamente los cuervos y otros animales y robaron la semilla. Y cuando interpretó esto dice, son aquellos que reciben la palabra, pero que luego viene el enemigo y lo roba de sus corazones y no les sirve para nada. ¿Me entiende? Por eso es un versiculito así. Yo ahorita voy con el segundo, porque es una consecuencia. Pero siendo un versículo tan chiquito, contiene elementos tan profundos y tan grandes de lo que es el cristianismo. Cristo nos redimió, no nos redimirá. Porque la gente dice, sí, cuando lleguemos al cielo, entonces, no, momento. ¿Qué significa redimió? ¿En qué tiempo verbal está? ¿Es algo que va a ser hecho o es algo que ya fue hecho? Nos redimió de la maldición de la ley. Hay una anécdota que cuenta un escritor sobre este tema que es muy interesante. Una señora sirvió toda su vida como señora de casa y compañía de una anciana que era millonaria. Y esa señora dejó una carta cuando murió, donde le dejaba la casa y le dejaba un montón de bienes a la muchacha que había sido fiel con él. Y la señora, emocionada, cuando vio la carta, la mandó a enmarcar porque no sabía leer y la puso en la sala de su casa y siguió viviendo en su pobreza. O sea, ahí tenía la carta, de un recuerdo de la señora que ella amaba, y por eso la puso ahí como un recuerdo de la señora que le dejó la carta. Un día llegó alguien a la casa y le dio la carta y le dijo, señora, ¿y usted qué hizo con esto? Nada, le dijo. Es que yo ni sé qué es lo que dice ahí. Ahí dice que usted es propietaria de un montón de bienes que le dejó la señora que era su patrona. O sea, así puede volverse la palabra en nuestra vida. Si para nosotros solo se convierte en un ídolo, porque déjenme decirle, hasta la Biblia puede ser un ídolo. Hay gente que la tiene ahí con lucecitas y todo en la sala, pero que jamás la ha leído, y mucho menos en su corazón. ¿Me entiende? La bendición viene cuando conocemos, entendemos y creemos lo que Dios dice. ¿Estamos claros en ese orden? Y este versículito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, lo decimos en cosas de segundos, pero eso tiene una trascendencia tremenda en nuestra vida. Y este versículo nos da la autoridad de rechazar cualquier consecuencia de la maldición de la ley cuando el diablo lo quiera traer a tu vida. ¿Por qué? Porque vas a decirle, escrito está que Cristo me redimió de la maldición de la ley. Y claro, estamos fuera de las prácticas que traen la maldición, como es la idolatría, la santería, la brujería, el satanismo, la desobediencia o no honrar a los padres. Por supuesto, eso puede generar maldición si nosotros no estamos viviendo de acuerdo con las verdades de Dios. Ahora, voy a entrar a la segunda parte, igualmente importante. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, el verso 14 empieza con un conector gramatical que es indispensable. Dice, ¿para qué? O sea, Cristo nos redimió, ¿para qué? ¿Correcto? Vemos la conexión. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aquí vamos a tener que hablar de la bendición de Abraham. Exactamente. O sea, al ser sacados, al ser libertados, al ser comprados
de la maldición de la ley, automáticamente quedamos expuestos a que Dios derrame la bendición de Abraham sobre nuestras vidas. Por eso dice, ¿para qué? Nos redimió de aquello, para que nos alcanzasen las bendiciones de Abraham. Entonces, ahora hablemos de otro tema, la bendición de Abraham. Porque si se da cuenta, son 2 versículos, pero contienen tremendos elementos también. Primero, dice, para que en Cristo Jesús, y vemos otra vez el tema, Cristo nos redimió, para que en Cristo, o sea, por eso es totalmente central en Cristo, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya expliqué que los gentiles son los no judíos que vinieron a ser incorporados a través del cristianismo. Por eso dice la palabra que Cristo hizo de los 2 pueblos uno solo, y que en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, o sea, es un solo pueblo. Lo que hay son creyentes, y como consecuencia nosotros venimos, dice la palabra en Romanos, a ser hechos herederos de todas las cosas de Dios. Por eso ahí es donde entendemos eso. Y Pablo explica en Romanos, hablando del tema de los injertos, explica que hay un árbol natural que le cortaron ramas y que le injertaron ramas que no eran de ese árbol y que ahora son parte de la misma raíz del mismo árbol. ¿A qué se refiere? A los judíos que rechazaron a Cristo, que fueron quitados las ramas, y nosotros los gentiles que no éramos ramas de ese árbol venimos a ser injertados en ello. Eso está en el libro de Romanos, donde explica que nosotros ahora somos parte de ese pueblo de Dios, que de los 2, judíos y gentiles, vino a ser un solo pueblo. Amén. Todo eso hay que entenderlo, y está claramente en la palabra. Ahora, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Aquí tenemos ya la primera parte de la promesa tremenda de Dios a la descendencia de Abraham. Recuerden que la descendencia de Abraham no son los de la carne, ese era Isaac, sino son los de la fe. Ese era el otro hijo. Amén. Perdón, no era Ismael, sino Isaac. En ese es que viene la descendencia. Y por eso la palabra dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. O sea, por toda esa línea de bendición a través de las bendiciones que Dios le dio al padre de la fe, que era Abraham. Y la primera de ellas es el Espíritu Santo. Esa es una promesa que viene a nuestra vida, y por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, cuando Él se fue. Esa es parte de esa bendición que viene sobre nuestra vida. Ahora, hablemos un poquito dónde está el tema de la bendición de Abraham. En Génesis capítulo 12, vamos a ver del verso 1 al 3. Todos sabemos que ahí viene con genealogías, pasa por la Torre de Babel, es el capítulo anterior en Génesis, y luego nos enseña que Dios empieza a tratar con una descendencia de una familia. O sea, Abraham era hijo de un señor que se llamaba Taré, y vivían en un área, en un pueblo grande, pero completamente pagano. Y Dios le ordenó a este señor moverse de ahí y salir de la contaminación de ese pueblo, y se movieron a Ur de los Caldeos. Pero estando en ese lugar se acomodaron y ya no se fueron. Y entonces, ¿qué sucedía? Que había una influencia de todas las religiones paganas de esos lugares, y Dios viene y habla directamente a Abraham, que en ese tiempo no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Abraham quiere decir padre de multitudes, eso vino después. Pero le habla en lo que vamos a leer ahorita. Aquí es donde empieza Dios a tratar con Abraham. Oiga eso. Pero Jehová había dicho a Abraham, no era Abraham todavía: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
la que te mostraré. Lo primero que Dios iba a hacer para que aquel pueblo empezara la semilla a crecer como algo que iba a ser prácticamente la esencia del pueblo de Dios, era sacarlos de ese lugar y llevárselos a una tierra que le mostraría. Por eso ese es el primer elemento. Y mire la promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí empiezan las bendiciones de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Que son 4 elementos de la bendición de Dios en Abraham. El verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Solo ahí tienen varios elementos de la bendición de Dios a Abraham. Ahora, regresemos a nuestro versículo y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya vimos qué significa la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición cuando fue puesto en ese madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora amarrémoslo con la bendición de Abraham. O sea que en Cristo Jesús Dios hace de nosotros una nación grande. No está hablando de un país, no está hablando de una nacionalidad humana y terrenal. Está hablando de una nación que es el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. O sea, al quitar Dios por Cristo las maldiciones, nos expone a las bendiciones que vinieron por Abraham. ¿Ya me entiende por qué dice para qué? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermano, esta es una de las cosas más tremendas en nuestra vida. Usted se vuelve foco de bendición para la gente. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, tu vida está hecha para bendecir a los demás. Hay un ejemplo que presenta un autor que me gusta. Cuando hay luna llena, usted ve la lunona totalmente resplandeciente y blanca que da luz sobre la tierra. Yo subí al volcán días de noche de luna y uno no necesitaba ni linterna. Era una luz tremenda. Y así se ve en el campo, mucho más fuerte. Ya en la ciudad se ha perdido eso. Ahora, la luna no tiene luz por sí misma. Por eso cuando está cuando está decreciente, o está en cuarto creciente, eso, usted mira en la noche oscuridad y la luna apenas tiene un arito. ¿Se ha fijado en eso? Y ahí está negra. O cuando hay un eclipse, se oscurece totalmente. ¿Por qué? La luna no tiene luz propia. La luna muestra el resplandor que viene del sol. Por eso un eclipse no es otra cosa que la tierra se pone en medio del sol y la luna, y por eso la luna se apaga, se pone roja. ¿Me explico? De la misma manera, cuando dice que nosotros somos bendición, nosotros resplandecemos la luz de Dios. La gente lo que debiera de ver en nuestra vida es la luz de Dios. ¿Me entiende el punto? Y por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz y la sal de esta tierra. Es parte de la bendición a Abraham. Abraham, tú serás bendición. Y oiga el verso 3: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Hermano, meterse con los hijos de Dios para alguien es echarse maldición encima. Mire, no crea que porque Jesús dijo orad por lo que os ultraja. ¿Por qué? Porque la gente que te hace daño se está maldiciendo a sí misma automáticamente. Porque una de las promesas en Cristo Jesús de las bendiciones de Abraham es que bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga.
¿Cuántos estamos viendo esto y lo estamos entendiendo, hermano? Y por eso dice: no toméis venganza. ¿Por qué? Miren, la venganza, dice el Señor, la persona que te haga daño, él mismo se va a maldecir en lo que está haciendo, porque es una promesa de Dios. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y este otro es interesantísimo. Oiga eso: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, qué tremenda palabra esta. O sea que la vida del Hijo de Dios, que ha sido redimido de la maldición de la ley y ahora recibe las bendiciones de Dios que le dio a Abraham, es que cada cristiano debiera de ser bendición para todas las familias de la tierra. Y hermano, aquí viene la pregunta, el mío: ¿a cuánta gente estamos bendiciendo con nuestra vida? Esa es una responsabilidad, porque usted está puesto como fuente de luz y bendición a todas las familias de la tierra. Imagínese el alcance de esto. Yo me pregunto, cuando Dios le dijo esto a Abraham, que Abraham estaba próximo a salir, ni siquiera había salido de uno de los caldeos, pero ya iba con las bendiciones de Dios encima. Ya Dios le había dicho: mira, de ti voy a hacer una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pregunto: ¿allá se perdió en los anales de la historia hace 3000 años Abraham? ¿O usted sigue recibiendo las bendiciones que Dios le dio a Abraham? ¿En quién las recibe hoy? Las recibe en Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Cristo Jesús para que usted recibiera las bendiciones de Dios a Abraham? Redimirnos primero de la maldición de la ley. Ahora sí entendió todos los dos versículos. La otra semana vamos a estudiar un poco cómo ser bendición a todas las familias de la tierra, porque es una responsabilidad grande que tenemos derivado de una bendición tan grande como haber sido redimidos de la maldición y como haber sido hechos herederos de las promesas en Abraham. Termino leyendo donde empezamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos entendieron eso esta mañana, hermano? ¿Lo entendimos bien? ¿Qué significa que Cristo nos redimió de la maldición? Ok. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, ¿de dónde viene nuestra redención? ¿Viene de la intercesión de A más B más C más D? ¿O viene de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Entendemos eso bien claro? Amén. Aquí no mete ayudas, no mete nada. Es Cristo, es cristocéntrico. Por eso se llama Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. No suma más, no sé quién más, no sé cuánto. Y luego, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea que nosotros hemos sido alcanzados de lo que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es usted. Esto no es, claro, alguien puede decir que eso era para Abraham, sí, pero si usted está en Cristo, usted es heredero de esas promesas. Amén. Vamos a orar la próxima, vamos a seguir siempre la próxima semana. Vamos a orar, hermano.